Un aviso antes de comenzar. Todo lo que se narra a continuación son hechos reales. En algunos pasajes, este podcast puede incluir relatos poco apropiados para oídos sensibles. Si has llegado hasta aquí es porque quieres embarcarte en la segunda temporada de Brazalete Negro. Intentaremos estar a la altura de tu confianza. Prepárate, porque venimos cargados de intrigas futboleras. Y probablemente ninguna con más carga de suspense, de corrupción y lamentablemente de víctimas mortales que este capítulo doble con el que abrimos el curso. ¿De verdad creíais que el podcast sobre la crónica negra del fútbol iba a pasar de puntillas por el Mundial de Qatar? Todos, hasta los frikis que cumplidos los 40 aún compramos los cromos de cada Copa del Mundo, sentimos que algo no está bien. No podemos decir que se trate de una decisión sin precedentes. Desde los tiempos de Joao Belange, la FIFA nos había acostumbrado a subastar cada 4 años la joya de su corona, la Copa del Mundo. Hubo mordidas en la edición de 2006 en Alemania, en la de 2010 en Sudáfrica, y, bueno, ¿qué decir de la última edición? Pues que la inauguró Vladimir Putin. Приветствую поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. Pero ahora es distinto. Se trata de llevar el Mundial al desierto, de mover el calendario internacional en plena crisis climática, de abusar de mano de obra migrada y de obligar a aficionados, jugadores y periodistas a mirar hacia otro lado. Para algunos, ojalá muchos, no será fácil. Vale que el fútbol lo oculta casi todo, pero esto es demasiado. Más de uno mirará o jugará el Mundial con la nariz tapada. En Brazalete Negro os proponemos todo lo contrario, que respiremos a pleno pulmón la peste que nos llega de este torneo, uno de los momentos más bajos en toda la historia del fútbol. En estos 2 capítulos nos cruzaremos con funcionarios corruptos en hoteles de lujo, inmigrantes nepalíes en régimen de semiesclavitud, agentes del FBI, ricos magnates dispuestos a pagar buenos sobornos y políticos franceses encantados de escucharlos. Bienvenidos a Qatar 2022, el mundial más sucio. En esto, como en tantas otras cosas, Diego Maradona andaba equivocado. La pelota sí se mancha. Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Relatos de perdedores en el campo y en la vida. Equipos malditos, jugadores desaparecidos, estadios trágicos. Ya es momento de que algunas de esas historias y sus protagonistas abandonen la penumbra del olvido. Let's go FIFA! Let's go FIFA! Paid millions of dollars in bribes and kickbacks. The winner is Qatar! Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Negro, de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound, con el apoyo de Estrella Damm. Zúrich, mayo de 2015. Faltan solo 48 horas para que Josep Blatter sea elegido por 5ª vez como mandamás de la FIFA. Los miembros de las 211 federaciones nacionales ya han llegado a Suiza para participar en el congreso anual. Acaban de dar las 6 de la mañana en los relojes del Hotel Borolac, un lujoso establecimiento de 5 estrellas, cuando la Operación Darwin se pone en marcha. 12 hombres se presentan en el hall con la puntualidad que se les presupone a los suizos. El hotel tiene vistas al lago, que da nombre a la ciudad, y es un verdadero clásico en Suiza. Bajo sus techos, Alfred Nobel tuvo la idea de entregar un galardón anual en nombre de la paz, y Richard Wagner estrenó su composición La Valquiria. El hotel no ha cambiado mucho desde entonces, pero los hombres que acaban de irrumpir en el establecimiento no están aquí para hacer turismo. Pertenecen a un operativo conjunto de la policía suiza y de agentes del FBI.
un miembro del servicio los guía por los pasillos hasta una habitación del cuarto piso. En ese momento, 2 de los agentes llaman a una puerta que Eduardo Lee, presidente de la Federación de Costa Rica, abre entre bostezos. Los policías le informan de que está arrestado. Los miembros del servicio de habitaciones se afanan en tapar con sábanas blancas la mirada de los curiosos para que nadie pueda fotografiar al detenido. En el Boro-Lac, los clientes gozan de servicio 5 estrellas hasta cuando es la ley quien lo reclama. En el transcurso de 1 hora, otros huéspedes serán arrestados con idéntico método. Zúrich despierta incrédula. Los teléfonos arden y todo el mundo quiere saber qué está pasando. Si la policía suiza se ha atrevido a entrar en un hotel de lujo y sacar a miembros de la FIFA, es que ya no se está a salvo en ningún lugar. Cualquiera puede ser el siguiente. Las trituradoras de papel resuenan en federaciones de medio mundo. El día se salda por fin con 8 altos ejecutivos arrestados a petición de la justicia estadounidense. Los motivos de estas detenciones los conocerá el gran público unos días después, en palabras de la propia Loretta Lynch, la fiscal general de Estados Unidos. Estos individuos y organizaciones se implicaron en sobornos para decidir quién televisaría los partidos, dónde se jugarían y quién dirigiría la organización que controla el fútbol mundial. Gal Singray trabajaba en la limpieza de los campamentos donde vivían los obreros que construían los estadios. Su familia había invertido $1.300 para conseguirle el contrato que le permitiría pagar su boda. Solo una semana después de empezar, sus compañeros de trabajo le encontraron colgado del ventilador del techo. Su padre cree que tuvo un ataque de pánico al comprobar las condiciones de trabajo y el barracón en donde debía vivir. La narración que acabáis de escuchar constituye apenas una de las muchas víctimas de abusos laborales sobre las que se ha construido este mundial. Blankspot, una plataforma sueca de periodismo de investigación, ha puesto nombres y apellidos a las miles de tragedias personales que ha acarreado la designación de Qatar como sede del Mundial 2022. En un perverso efecto mariposa 1000 veces demostrado a lo largo de la historia, las decisiones de unos cuantos hombres encorbatados acaban repercutiendo a miles de currantes mucho más abajo en la pirámide del capitalismo. Por eso, a lo largo de este capítulo, salpicaremos la narración para escuchar algunas de las historias de las más de 6.500 vidas perdidas en la construcción de las infraestructuras necesarias para celebrar la próxima Copa del Mundo. Pero ahora, regresemos a Zúrich, porque vamos a intentar explicaros algunas de las investigaciones que ensucian la elección de Qatar como sede de la 22ª Copa del Mundo de Fútbol. Para empezar, viajamos al día 2 de diciembre del año 2010. Esa tarde, los miembros de las Federaciones Nacionales de Fútbol se reúnen en la sede de la FIFA para llevar a cabo una de sus jornadas más especiales de las últimas décadas. Antes de seguir, me gustaría explicaros un poco cómo es la sede de la FIFA. Un búnker en lo alto de una colina de Zúrich, donde la mayoría de sus funcionarios trabajan en las 5 plantas subterráneas del edificio. Por dentro, las paredes de esa fortaleza son de color negro mate y cuentan con inhibidores de telefonía. Nadie puede hacer fotografías. No sé si la FIFA tiene algo que esconder, pero desde luego su edificio parece la mejor forma de hacerlo. Y precisamente en ese búnker es donde el máximo organismo del fútbol mundial iba a designar a la vez a los países organizadores de 2 citas mundialistas, la de 2018 y la de 2022. Bueno, en realidad no es la primera vez que la FIFA anuncia simultáneamente más de una sede. En 1966 la FIFA escogió a la vez a Alemania 74, Argentina 78 y España 82. Sin embargo, por aquel entonces las designaciones se hacían a dedo, y ahora iba a ser mediante sufragio de 24 delegados con derecho a voto. ¿Pero por qué ha cambiado la FIFA su criterio y quiere otorgar 2 sedes a la vez? Voy a buscar a Roger Suriak, coordinador de la revista Panenka, para contestarme a esta pregunta. Pues probablemente para evitar repetir los problemas que había tenido en las 2 últimas ediciones. Con la elección de Sudáfrica 2010, las cuentas fueron deficitarias porque los países africanos, con un PIB inferior a otras partes del planeta, hicieron ofertas inferiores a las que podían hacer otras regiones. Y la FIFA no ganó lo que esperaba con la gestión de contratos. En 2014 el turno era de Sudamérica. Brasil se mostró tan contundente en su propuesta que el resto de países de la región no quisieron competir. La oferta de nuevo fue a la baja.
Además, el Mundial llegaría en un clima social muy complicado, con muchas protestas por dedicarle un gran gasto público. La FIFA no quiere volver a pasar por lo mismo en los siguientes mundiales. Es entonces cuando Joseph Blatter decide que organizar la elección de 2 sedes simultáneamente puede ayudarles a conseguir una posición mucho más ventajosa, no solo para negociar los derechos televisivos, sino también para otro tipo de contratos asociados a la Copa del Mundo. Y así llegamos a diciembre de 2010, donde Inglaterra, Australia, Rusia y una candidatura conjunta entre Portugal y España compiten para organizar la Copa del Mundo de 2018. Desde que cambiaron las normas de selección, el país que quiere aspirar a celebrar un mundial debe obtener 12 votos en una de las rondas de votación. Según todos los especialistas, Inglaterra ha presentado la opción más sólida económicamente. Cuenta con el pedigrí que le da ser la nación que inventó el fútbol, no celebra un mundial desde 1966 y además tiene volcadas a todas sus instituciones. De hecho, los ingleses están tan seguros de sus posibilidades que han convencido al mismísimo príncipe Guillermo para que comparta los honores de su designación. Sin embargo, en la primera ronda solo son capaces de recibir 2 votos de los 24 posibles. Los ingleses son los primeros en caer eliminados en la pugna por el mundial. Con ellos fuera de las quinielas, la balanza queda decantada, y en la segunda ronda de votaciones, Joseph Blatter anuncia que Rusia organizará la Copa del Mundo de 2018. A pesar de la media sonrisa irónica de Beckham, no se puede decir que la elección sea una sorpresa. En 2010, Putin es visto todavía como un aliado, y Rusia tiene historia futbolística y capacidad suficiente como para ser una buena anfitriona. La gran tormenta está todavía por venir, y será una tormenta del desierto. Y es que momentos más tarde de haber escogido la sede de 2018, llega el turno de elegir la de 2022. Australia, Qatar, Japón, Corea del Sur y la gran favorita, Estados Unidos, pugnan por hacerse con la organización. La nación norteamericana ha invertido mucho tiempo y dinero en organizar su candidatura. Estados Unidos viene avalada por la organización de 1994, en la que consiguió unos datos récord de asistencia y resultados financieros muy positivos para la FIFA. El expresidente Bill Clinton, que ha participado muy activamente en la campaña, está en el recinto para escuchar el nombre de su país como anfitrión. Sin embargo, en la primera ronda de votaciones salta la sorpresa. El país con más votos es Qatar. Nadie pensaba que el pequeño emirato árabe de menos de 3 millones de habitantes, donde el fútbol ni siquiera es un deporte masivo, pudiera reunir tanto apoyo. Lo cierto es que aunque 6 meses atrás su proyecto ni siquiera se tenía en cuenta, Qatar ha intensificado su campaña en los pasillos de la FIFA. Australia, Japón, Corea, Qatar, United States of America. Aún así, se necesitarán 4 rondas de votaciones para que los delegados se pongan de acuerdo. Cuando Sepp Blatter proclame a Qatar como organizador, el mundo asistirá a un éxito para esa pequeña nación petrolera y todo un fracaso televisado para el país más poderoso del mundo. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar. Los hilos transparentes de la geopolítica se vuelven de repente obvios a ojos de todo el planeta. Antes de seguir, creo que es el momento de dar un poco más de contexto de ese país del que llevamos meses hablando y del que quizá no tengamos demasiada información. ¿Qué es exactamente Qatar? ¿Cómo pasa un pequeño país que en 1930, cuando se organizaba la primera Copa del Mundo, apenas tenía 10.000 habitantes, a conseguir albergar su propio mundial en menos de un siglo? Una pequeña pista. Qatar es hoy dueña de la tercera reserva de gas natural más grande del mundo y el principal productor mundial de gas licuado. Para saber un poco más del detonante de la gran revolución qatarí, hemos hablado con Ignacio Álvarez Osorio e Ignacio Gutiérrez, arabistas ambos y autores del libro Qatar, la perla del Golfo. De 1995, que es cuando se produce un momento decisivo en la historia reciente de Qatar, que es el ascenso al trono del emirato del emir Hamad, que depone a su padre, que había salido de viaje, y entonces se coloca él en el poder. Y este hombre tiene una visión muy concreta de lo que quiere para Qatar, y es seguir en la línea de modernización, de apostarlo todo a los hidrocarburos, por lo menos en una primera etapa, y de seguir con ese intento que él ya vergaba, irse desprendiendo poco a poco de la tutela saudí, para la cual necesitaba fortalecer una apuesta política exterior,
desarrollar también unas alianzas militares con la gran potencia hegemónica en aquel momento que era Estados Unidos, y al mismo tiempo no descuidar unas relaciones más o menos cordiales con los vecinos de la zona. Imaginemos lo que debió suponer para la candidatura norteamericana, potencia mundial y hermana mayor de Qatar, perder contra un país con la extensión de Murcia y con apenas 50 años como Estado independiente. Se dice que al regreso a su hotel, Bill Clinton estaba tan enfurecido que el expresidente lanzó un cenicero contra el espejo de su habitación. Estados Unidos había sido herido en su orgullo, y casi todos sabemos a estas alturas que eso casi nunca suele salir bien. La justicia norteamericana, que ya llevaba un tiempo investigando tímidamente los tejemanejes de la federación de su país, se pone en ese momento a levantar las alfombras del fútbol mundial. O al menos eso es lo que dice la leyenda urbana más extendida. Esa que asegura que esta intriga judicial no responde a las sospechas sobre los métodos de elección de la FIFA, sino simplemente al despecho de la candidatura derrotada. En todo caso, sea por escrúpulos democráticos o por el herido orgullo americano, la cúpula de la FIFA se ha marcado un gol en propia puerta. En los próximos años, de los 24 delegados que participaron en las votaciones, solo 2 se librarán de problemas con la justicia. Kubir Singh llevaba 19 años trabajando en Qatar, pero estaba a punto de dejarlo. Iba a volver a Nepal y no regresar jamás al Emirato. En la última llamada comunicó a su familia que en un mes regresaría con ellos. Pero ese mes se puso enfermo y le diagnosticaron que tenía la presión arterial demasiado alta. Su empresa le obligó a seguir acudiendo a las obras. Por cada día que faltara al trabajo, le descontarían 2 de su sueldo. Kubir Singh no se sentía bien, pero no podía permitirse perder el salario del que dependía su familia. Un mes después, Kubir dejó Qatar en un ataúd. ¿Pero cuál es la línea que une las detenciones del hotel de Zúrich con la elección de Qatar como sede de la Copa del Mundo de Fútbol de 2022? Para desenrollar este hilo debemos viajar a Brooklyn, a 1976. En ese barrio neoyorquino, Charles Gordon Blazer es un padre que se presenta voluntario para sustituir al entrenador del equipo de su hijo y encargarse de la logística del equipo. Los que sois padres lo sabéis, suena al clásico marrón que muchos tratamos de esquivar. Pero Charles Blazer, o Chuck, como todos lo conocen, aprovecha bien los partidillos. De míster sin nociones tácticas pasará en apenas 8 años a vicepresidente ejecutivo de la Federación de Fútbol de Estados Unidos. Es ahí donde trama un plan para forrarse. Y ese plan pasa por la CONCACAF, la Asociación de Federaciones de Fútbol de América del Norte, Centroamérica y el Caribe. La CONCACAF está formada por federaciones potentes como México o Estados Unidos o la varias veces mundialista Costa Rica. Sin embargo, no es ahí donde radica su fuerza, sino en las decenas de federaciones de pequeñas islas del Caribe que acogen su seno y que son miembro de pleno derecho. Es decir, la Federación de Islas Caimán, un país que no llega a 60.000 habitantes, tiene el mismo peso en un congreso de la FIFA que Argentina o Brasil. En total, esta confederación cuenta con 37 selecciones con derecho a voto, lo que ha hecho que los máximos mandatarios del fútbol mundial se hayan apoyado tradicionalmente en la CONCACAF para sacar adelante sus propuestas. Ese atractivo es el que Blazer se dispone a explotar. Desde su puesto como vicepresidente de la Federación Norteamericana, lo primero que hace es fijarse en Austin Jack Warner, el presidente de la Federación de Trinidad y Tobago, y un hombre que ejerce su influencia en el resto del Caribe. Tras conocerlo a finales de los 80, Blazer se ofrece a ayudarle para convertirlo en presidente de la CONCACAF. A cambio, le pedirá la Secretaría General una vez que hayan tomado la organización. Warner acepta y en 1990 la candidatura conjunta se alza con la victoria. El show acaba de empezar. Para tratar esta rama estadounidense contamos con la ayuda de Ken Bensinger, reportero de la sección de política del New York Times y que pasó años investigando a figuras como Blazer. Pues yo empecé a investigar eso supongo que podemos decir en 2014, porque hice una investigación al fondo sobre un oficial de la FIFA de mi propio país, un hombre que se llamaba Chuck Blazer, que ahora pues ya falleció, pero en ese momento recién había terminado siendo los hombres más poderosos del fútbol mundial y sin lugar a dudas el norteamericano estadounidense más poderoso en la historia de fútbol internacional. Investigué a él porque era evidente que ese hombre había acumulado muchísimo dinero
pero no se explicaba muy bien dónde venía todo el dinero. Lo primero que hace Blazer al convertirse en secretario de la CONCACAF es cambiar la sede desde Guatemala hasta el piso 17 de la Torre Trump, en la Quinta Avenida de Nueva York. Además, Blazer consigue que la organización le pague $18.000 mensuales para alquilar un apartamento en el mismo edificio y otros $6.000 para que sus gatos también puedan disfrutar de su propio pisito en la torre. Ojo, que en la jungla de personajes que es la Nueva York de los 90, las excentricidades de Blazer le convierten en un tipo que cae bien a casi todos. Su aspecto, obeso mórbido con barba blanca, hace que en los círculos del fútbol estadounidense empiecen a llamarle Santa Claus. Ese es solo uno de sus motes. Otro es Mr. 10%, porque Blazer es tan grotesco como falto de escrúpulos comerciales. 10%, esa es la comisión que exige de cualquier dólar que entre en la caja, desde los derechos de televisión hasta las remesas de llaveros con el logo de la CONCACAF. No es su única forma de fabricar dinero. Warner y Blazer aceptan mordidas de magnates de la comunicación y mercadean con la influencia de los votos de las pequeñas islas del Caribe. Se cuenta que para la elección del Mundial 2010, estos dos hombres de fútbol visitaron los países candidatos en busca del mejor postor. Al final, la candidatura sudafricana les ayudó a decidirse con $10 millones a repartir entre ambos. En pocos años, Blazer pasará de ser un entrenador dominguero a amasar una fortuna millonaria con coches de lujo y cuentas en paraísos fiscales. Pero atención, Blazer no es ninguna excepción. Por las federaciones de medio mundo surgen figuras parecidas que ante la absoluta falta de control de la FIFA operan de manera similar. Siempre las condiciones eran iguales. Oficiales encargados de organizaciones sin mucho control independiente, sin tener que ser monitoreado por el gobierno ni nadie, pudiendo controlar sus propios derechos así. Y una empresa privada nunca funcionaría así porque tendría, por ejemplo, accionistas y otros que tendrían un interés en asegurar que la empresa lo hace y realice lo más que pueda por sus bienes, pero en fútbol no funcionaba así. Nadie estaba averiguando si los presidentes y los vicepresidentes y los otros estaban haciendo lo mejor para el fútbol o mejor para sí mismo. Sin embargo, todo eso estaba a punto de estallar tras la votación de Qatar como sede mundialista. En 2010, tras el Congreso de la FIFA, que supuso el fracaso de Estados Unidos, un hombre se hizo famoso en los pasillos del fútbol internacional: Mohammed bin Hammam, un catarí asquerosamente rico que había participado activamente en la campaña para conseguir la Copa del Mundo y que ahora quería más. Bin Hammam deseaba allanar su camino a la presidencia de la FIFA y acabar con el control de Sepp Blatter. Nuestros amigos Chuck Blazer y Austin Warner, que durante 2 décadas habían sido compinches en un negocio muy lucrativo, ahora no lograban ponerse de acuerdo sobre a quién debían apoyar, es decir, sobre a quién podían sablear. La tensión llevaba meses creciendo en la pareja porque Warner apostaba por el catarí, mientras que Blazer era fiel al viejo orden instaurado por Blatter. En un momento dado, Blazer descubrió que Warner se estaba reuniendo a sus espaldas con Bin Hammam. El estadounidense sospechó que su antiguo socio, al que había ayudado a ascender, quería ahora todo el pastel para sí mismo, y decidió traicionarlo antes de que el caribeño le traicionara a él. Así fue como Blazer le dio el soplo al FBI sobre el soborno que la delegación catarí había pagado a las naciones caribeñas a cambio de votos en el congreso que debía celebrarse en Zúrich. Cuando se supo que el FBI investigaba la conexión, el Comité Ético de la FIFA abrió una investigación paralela y suspendió temporalmente a Warner y a Bin Hammam, que tuvo que retirar su candidatura, despejando así el camino a Blatter. La jugada con su viejo socio fuera de juego y con la presidencia de la FIFA en deuda con él hubiera vuelto a ser redonda para Blazer, de no ser porque otra garganta profunda desveló algunos datos sobre pagos que él mismo había recibido en su cuenta de Islas Caimán. Gracias a esa pista, el FBI acabaría descubriendo que el bueno de Blazer, en un despiste de nada, había olvidado hacer la declaración de la renta los últimos 17 años. Al final, lo acabarían pillando por lo mismo que Al Capone: evasión de impuestos. Y eso nos conduce a noviembre de 2011. Ese mes, 2 agentes del FBI se sientan en el hall de la Torre Trump a esperar. Al cabo de un rato aparece Blazer. Los investigadores lo interceptan. Además de los impuestos que nunca pagó, llevan meses rastreando millones de dólares nunca declarados. Delitos suficientes como para que pase unos cuantos años entre rejas. Pero el FBI tiene otros planes. Blazer no le sirve de demasiado en la cárcel.
pero quieren convertirlo en un caballo de Troya que les abra de par en par las puertas de la FIFA. Esa misma noche, a unos cientos metros de allí, se celebra la famosa iluminación del árbol de Navidad del Rockefeller Center. En paralelo, el hombre al que alguna vez se le llamó Santa Claus está ahora con el agua al cuello. Entonces eso fue en finales de 2011 y desde entonces él empezó a proveer información sobre Austin Jack Warner, por ejemplo, y principalmente, y después sobre varias otras personas de Sudamérica que durante muchos años habían pagado sobornos a cambio de derechos de fútbol para televisión y patrocinio. Desde el primer momento, Blazer empieza a cantar y explica que su forma de funcionar no es única, sino parte de un sistema que se extiende a lo largo y ancho de las federaciones nacionales de fútbol y en el que se mezclan intereses geopolíticos, magnates de la comunicación y sobornos jugosos. Resumiendo, hay muchos Blazers repartidos por el mundo y el FBI tiene un plan para demostrar hasta qué punto está todo podrido. Pero el FBI no es el único en esta ecuación. Después de que estalle el escándalo de Bin Hammam, el catarí que se supone que había pagado a cambio de votos, Blatter está acorralado. La FIFA llama a Mike García, un fiscal experto en terrorismo internacional, para encargarle que investigue sobre la elección de la sede mundialista. Pues Michael García fue contratado por la FIFA en, creo que 2012, pero quizás fue antes, después del voto de 2010, para investigar diferentes temas de corrupción en la FIFA. Yo creo que lo contrataron por un tema más específico, pero luego se amplió para hacer una investigación profunda de toda la cuestión del voto del Mundial. Él fue un fiscal muy importante en el país. Fue encargado de Nueva York, que es el distrito más importante para fiscales federales en Estados Unidos. Pero García estaba a punto de comprobar que resulta más fácil investigar a Al Qaeda que a la propia FIFA. García descubrió muy pronto de que no tenía los poderes de que tiene un fiscal. No tenía la manera de obligar a nadie a hablar, la manera que un fiscal te puede meter en un cuarto y obligarte a hablar y no soltarte hasta que hables, pues eso no funciona con la FIFA. Entonces él viajaba por el mundo para encontrar puertas cerradas en todos lados que no podía abrir. Curiosamente, la investigación de García reveló que Australia e Inglaterra posiblemente habían dado beneficios no permitidos con la idea de influenciar su voto, pero no había ningún detalle de lo que había pagado ni Qatar ni Rusia, precisamente porque esos dos países rehusaban participar en la investigación. Si uno lee ese documento, vas a sacar la idea de que fueran los países que perdieron, Inglaterra, Australia y Corea, los corruptos, y que los países que ganaron eran los que tenían manos limpias, cuando en realidad es todo lo contrario. García tenía tan pocas posibilidades de éxito con su investigación que la Comisión Ética de la FIFA se negó a publicar su informe completo. En su lugar, solo divulgó un breve resumen de 15 páginas para salvar su imagen pública. El fiscal, obviamente, acabó dimitiendo. Preguntamos a nuestros especialistas en Qatar si, a pesar de los intentos de la FIFA, hay razones para dudar de la limpieza de la elección. Pero es que el problema de fondo no es si Qatar intentó sobornar a alguien o si dio prebendas. Es que el sistema de elección desde hace años ha provocado este tipo de sospechas. Y no solo el caso de Qatar, el caso de Rusia también, que se habló en su momento de que se habían comprado voluntarios de delegaciones. Ahora mismo estaba repasando la documentación sobre el año 2002 en Salt Lake City, más ni menos que en Estados Unidos. Hubo una sospecha fundada de que la delegación estadounidense compró la designación de Salt Lake City como centro de las Olimpiadas. No creo que Estados Unidos ahora existe esa sospecha y existe esta crítica. Anish Gurung falleció en un accidente de coche camino de las obras donde trabajaba como albañil. Tenía 18 años. Iba de copiloto. A pesar de que el accidente se produjo de camino al trabajo, la empresa catarí no ha indemnizado a la familia con un solo euro.
Con el carpetazo a la investigación de García, Blatter daba por finalizadas las sospechas en torno al proceso de elección de la FIFA. O eso pensaba él. No contaba con que Blazer empezase a cantar y confesara que había aceptado dinero por votar a favor de Sudáfrica en 2010, así como para Marruecos en el Mundial 98. Blazer explicó que ese tipo de sobornos era de lo más común en el mundo del fútbol, pero que la caza mayor estaba en otro lado. Debían mirar hacia los derechos televisivos y los patrocinadores. Ahí era donde se producía la gran corrupción. Desde hacía décadas, con Joao Havelange como capo de la FIFA, las empresas sobornaban a los funcionarios de las federaciones a cambio de buenos contratos. En concreto, Blazer tira de la manta de la CONMEBOL, la Confederación de Federaciones de Sudamérica, que llevaba décadas aceptando sobornos de grupos mediáticos. Los agentes del FBI tratan a Blazer como a un clásico arrepentido de la mafia, y a cambio de que se declare culpable de algunos delitos, le ofrecen protección. A partir de ese momento, le forran de micrófonos y le piden que se reúna con personas que puedan exponer la trama. Así es como Mr. 10% pasa a protagonizar su propia peli de Scorsese. Durante meses el FBI reúne pruebas y al final acusa a Warner de recibir pagos de una empresa de Mohammed bin Hammam a cambio de votar por Qatar. Pero a estas alturas las evidencias de que la FIFA es una organización corrupta ya no pueden ser acalladas. Y así regresamos a aquel mayo de 2015 en el que la policía suiza irrumpe en el Hotel Borolac y detiene a 8 funcionarios del fútbol mundial. Gracias, en parte, a las informaciones de Blazer. Entre los arrestados hay veteranos como Nicolás Leoz, con cargos en la Federación Paraguaya de Fútbol y en la CONMEBOL desde 1971, y jóvenes como Jeffrey Webb, que acaba de llegar para sustituir a Warner en la CONCACAF. Esas detenciones constituyen todo un golpe para la credibilidad de la FIFA, justo a las puertas del Congreso en el que deben enfrentarse Sepp Blatter y el príncipe jordano Ali bin al-Hussein. La prensa se pregunta qué pasará con las elecciones, pero Blatter no está dispuesto a que nada cambie. 2 días después, como está previsto, la FIFA escoge por mayoría a Sepp Blatter para un 5º mandato. Let's go FIFA, let's go FIFA. Thank you so much. Thank you. La alegría dura poco en Suiza, y el 2 de junio, ante la catarata de informaciones que auguran más detenciones y más investigaciones, Blatter presenta su renuncia como máximo mandatario del fútbol mundial. Solo un día después de estas palabras del expresidente de la FIFA, Estados Unidos filtra que está investigando a Blatter y al que había sido su mano derecha, Jerome Valcke, por unas transferencias sospechosas de casi 9 millones de euros a cambio de apoyar a Sudáfrica para el Mundial de 2010. Blatter empezó como el aprendiz, ¿no? Empezó como el chiquito abajo la ala grande del águila que era Havelange. Y a través de casi 20 años aprendiendo de Havelange, llegó a tomar por fin el control de la FIFA en 98, y todo lo que había empezado Havelange, Blatter lo hizo más grande. Podemos decir que no fue tan creativo en su corrupción, pero fue mucho más ambicioso. O sea, no lo originó, pero lo hizo a la escala masiva, ¿no? Nunca había evidencias que él se enriqueció con esto, pero sin lugar a dudas, permitió que pasara esas cosas, sabiendo que había corrupción. La justicia suiza ha intentado varias veces hacer algo con Blatter, y ha sido realmente una tragicomedia de desastres y problemas. A partir de la renuncia de Blatter, la catarata de detenciones explota. En diciembre de ese mismo 2015, Estados Unidos emite orden de captura internacional contra otros 10 funcionarios, entre los que se encuentran los presidentes de la CONMEBOL y la CONCACAF. No entraremos en más detalles porque el FIFA Gate daría para llenar toda una temporada de Brazalete Negro. Quedémonos con que al poco de que Blatter se vea obligado a renunciar, Suiza abrirá un proceso penal contra él y su mano derecha, Valcke. A este último se le imputará por corrupción y gestión desleal de los derechos televisivos de los mundiales de fútbol. Y aquí vuelve a aflorar la trama catarí, pues uno de los empresarios acusados de haberle corrompido es Nasser Al-Khelaifi. ¿Os suena? Sí, es el dueño catarí del PSG y de la cadena beIN. Es una figura clave para que el mundial recaiga en el pequeño emirato de la península arábiga. Aquí, la trama empieza a girar hacia Francia. Y en el libro contamos, a raíz de un libro que escribió Blatter, cuando era presidente de la FIFA, que él reconoce que hubo una reunión en la que participó incluso el presidente francés de aquella época, Sarkozy, con representantes del gobierno catarí. Y también vino alguien
que luego sería el máximo dignatario del PSG. Bueno, pues ahí acordaron que los franceses darían su voto a la delegación de Qatar y esto arrastraría el voto de una serie de delegaciones más o menos amigas de Francia, se supone que eran países francófonos. Todo esto lo estoy diciendo para que se vea que los sistemas de elección, tanto en la FIFA como en el COI, y más incluso en este segundo, siempre han sido muy sospechosos. Pero este es un asunto del que hablaremos largo y tendido en el próximo Brazalete Negro. Un capítulo donde trataremos de entender la partida geopolítica que se esconde detrás de que Qatar quiera ser la sede del Mundial, qué esfuerzos hizo para conseguirlo y qué ha supuesto esa fijación para los derechos de miles de trabajadores. ¿Qué tiene que ver un presidente de la República Francesa, como Nicolas Sarkozy, un club en riesgo de descenso, como el Paris Saint-Germain, y una monarquía petrolera, como la de los Al Thani en Qatar? Pues todavía queda mucha tela que cortar en este Brazalete Negro especial sobre el Mundial más sucio. Solo un detalle más. Por si os lo estabais preguntando, la investigación estadounidense sobre los desmanes de la FIFA, abierta gracias a los soplos de Blazer, acabó determinando que la corrupción de las federaciones era culpa exclusivamente de ciertos individuos, nunca parte de un mal sistémico dentro del fútbol. Así, la FIFA regateó una posible condena. Curiosamente, solo se procesaron a funcionarios de origen latinoamericano, olvidando las ramificaciones europeas de las corruptelas. Para acabar de recoger cable, Estados Unidos indemnizó a la FIFA, a la CONCACAF y a la CONMEBOL con $300 millones por los daños que provocó su investigación. La compensación fue muy polémica porque llegó en plena elección de la sede del Mundial 2026. Por cierto, ¿sabéis quién lo organizará? Pues México, Canadá y sí, Estados Unidos. Brazalete Negro es una producción de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound, con el apoyo de Estrella Damm. Estos dos capítulos especiales no habrían sido posibles sin los generosos testimonios de los profesores Ignacio Álvarez Osorio e Ignacio Gutiérrez, y de los periodistas Thibault Lepla, Ken Bensinger y Axel Torres. Han colaborado André Ignat, David Camilleri, Rob Román y Nacho Medina en la técnica, Carlos Torres en el guión, Matías Rossi en el diseño de sonido, así como Alba Riera y Roger Churiac en las locuciones. Marta Salicru es la productora ejecutiva y yo soy Aitor Lagunas. Gracias por escucharnos. Y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol, a veces, sí es una cuestión de vida o muerte. Hasta el próximo capítulo.